Hola, buenos días. Es un gusto estar con ustedes otra vez aquí en la parroquia de Nuestra Señora del Camino. Y esta es nuestra tercera teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Y la clase pasada hablábamos un poco de la vida de Juan Pablo II, de todo ese trayecto, esa experiencia pastoral, de todo este acompañamiento a los matrimonios y que junto con toda esa formación intelectual y sobre todo inspirado por el Espíritu Santo, encontró las palabras para iluminarnos, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Voy a compartirles pantalla porque acuérdense que me gusta acompañar la teología del cuerpo con el arte. Entonces, permítanme un segundo. Se está abriendo la presentación. Espero que hayan seguido las primeras sesiones. Si no, están en la página de Nuestra Señora del Camino o también están en la página de Vida en Mí, en YouTube, ¿no? Bueno, la clase pasada no les pude compartir este video porque no se escuchaba. Vamos a ver si ahora lo puedo hacer bien. Cuando era joven tuvo que superar la muerte de toda su familia. Soportó la dura vida del obrero en una fábrica y estudió en la clandestinidad sin la ayuda de profesores. Así se forjó la vocación de Juan Pablo II. Su historia comienza aquí, en Wadowice, una pequeña ciudad polaca, el 18 de mayo de 1920. Un mes después fue bautizado. Dijo que aquí nació su vocación al cristianismo y al sacerdocio. Después de la enseñanza media se matriculó en filología polaca en la Universidad Jagiellónica de Cracovia y en una escuela de teatro. Sin embargo, la llegada de la guerra y la ocupación nazi cambiaron sus planes. Si può dire che la mia giovinezza, no? Anni giovanili, sono marcati da una parte da grande provvidenza divina, perché tanti miei colleghi hanno perso la vita in diverse circostanze, nelle guerre. Se si pensa di campi di concentramento, se si pensa di questa cosiddetta in ebraico Shoah, vuol dire esterminazione di un popolo, di alcuni popoli. Allora tutto questo appartiene alla storia del nostro secolo e questa storia io ho vissuto, appunto negli anni giovanili. Ho imparato attraverso queste sofferenze certamente di vedere la realtà del mondo in modo più profondo. Con 19 años comenzó a trabajar en una cantera y después en la fábrica química de Solvay para ganarse la vida y evitar su deportación a Alemania. 3 años después, y mientras seguía trabajando, decidió entrar en un seminario clandestino organizado por el obispo de Cracovia, el cardenal Sapiega. Questa esperienza di un operaio e nello stesso tempo di un seminarista clandestino mi è rimasta per tutta la vita. Venendo nella fabbrica per fare il mio turno, 8 ore di giorno o di notte, ho portato con me alcuni libri. I miei colleghi, vuol dire gli operai, si sono meravigliati un po', ma non scandalizzati. Mi hanno detto: ti aiuteremo, anche puoi dormire un po' e al tuo posto cercheremo di sorvegliare. E così ho fatto gli esami anche, gli esami
davanti ai miei professori, tutto in clandestinità. Esta formación, que le sirvió para comprender mejor el mundo, culminó con su ordenación sacerdotal el 1 de noviembre de 1946, fiesta de Todos los Santos. Algunos amigos y familiares fueron los únicos testigos de esta ceremonia en la residencia del arzobispo de Cracovia. Poi non solamente che ho fatto esame, ma ho constatato che questa metafisica, questa filosofia cristiana mi dà una nuova visione del mondo, una più profonda penetrazione dalla realtà. Prima avevo gli studi piuttosto umanistici, attaccati alla letteratura, alla lingua, e qui con questa metafisica, con la filosofia in genere, ho trovato la chiave per una comprensione, per una penetrazione intellettuale del mondo più profonda e direi ultima. Karol Wojtyła siguió siendo el de antes, un enamorado de las letras y del teatro. La única diferencia, la que le convirtió en uno de los hombres más queridos de la historia, fue su fe, su apuesta por Cristo, su amor a cada persona que se acercaba a él y su dedicación a los niños, los jóvenes y los despreciados. Entonces vemos esta pincelada de su vida y vemos cómo fue un papa cercano, con experiencias de mucho sufrimiento, de persecución, y esto lo hizo salir de sí mismo y hacerse cercano a través de la experiencia, ¿no? Bueno, vemos cómo Juan Pablo II en la teología del cuerpo toma la escritura, la palabra de Dios y toda la enseñanza del magisterio de la Iglesia y lo ordena para nosotros. Lo hace accesible para que tengamos la misma visión, para que tengamos una antropología adecuada de la que hablábamos la clase pasada. Y les voy a poner este esquema que me parece muy importante porque nos permite tener una visión general de lo que es la teología del cuerpo. Juan Pablo II nos invita a recorrer un camino para respondernos preguntas existenciales que todos tenemos en el corazón. Y lo divide en dos partes. La primera parte responde a la pregunta ¿quién eres? ¿Qué significa ser persona? Y medita las palabras de Cristo que tienen un significado clave y que nos permiten descubrir quiénes somos. Nos ofrece esa antropología adecuada, ¿no? Que es ver al ser humano de manera integral. Esto está en estos 3 módulos verde clarito. Las primeras palabras de Cristo se refieren al principio. Y es el hombre originario, el hombre en el principio, antes del pecado original. El Papa medita la escritura en Mateo 19, versículo 4, y en Marcos 10, versículo 6, donde Jesús se refiere al principio en la discusión sobre el plan de Dios para el matrimonio en el principio. Y nos invita a preguntarnos quién soy. Y a partir de esa pregunta surgen muchas más. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál era el plan de Dios en el principio? ¿Cómo era esa relación de Adán y Eva con Dios en el paraíso? ¿Cómo era antes del pecado original? ¿Qué se perdió? ¿Cómo vivían
Adán y Eva en esa unidad con Dios, en esa unidad con ellos mismos y entre ellos. Entonces, ver ese principio nos da la luz para poder entender nuestra identidad, para saber que somos hijos amados del Padre y para saber que estamos invitados a vivir en esa unidad con Dios. Abajo del cuadro, abajo de pecado, aparece otro recuadro que es el hombre histórico. Lo que somos hoy es el hombre después del pecado. Pero sobre todo, Juan Pablo II nos da la luz porque nos habla de lo que somos como hombres redimidos. Y en esta parte, el Papa medita los versículos de Mateo 5, versículos 27 al 28, donde Jesús en el Sermón de la Montaña habla del adulterio cometido en el corazón. Y ahí Cristo apela a nuestro corazón para que reflexionemos quién soy hoy en este mundo, cuál es mi historia, cuáles son mis heridas, qué consecuencias trajo en mí el pecado original y qué relación tengo con Jesús. ¿Realmente me sé redimido o cargo todavía ese pecado? Entonces apela a mi corazón para que me abra el amor, para que me abra la gracia. Quiere que abra la puerta. Estoy a la puerta y llamo. ¿Estoy dispuesto a abrirla? En esta parte de la teología del cuerpo hablamos de la redención y de la gracia que nos permite vivir como hombres nuevos. Y esta gracia no tenemos idea de lo que significa, ¿no? Nos da la luz para vivir de acuerdo a su plan, a ese plan que está trazado desde Adán y Eva. Esta vida, la que tenemos tú y yo, tiene sentido si aprendemos a amar, si aprendemos a imitar la ternura, la mirada, la misericordia de Dios. Si aprendemos a amar como Cristo amó. Bueno, la tercera parte es el hombre escatológico. Y el Papa nos invita a meditar Mateo 22, versículos 23 al 33, donde Cristo habla a los saduceos y les dice que en la resurrección de los hombres, en la resurrección los hombres y las mujeres ya no se casarán. En esta parte vemos al hombre en el cielo y nos preguntamos ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es ese destino último? ¿Qué voy a hacer en el cielo, no? ¿Qué significa tener vida eterna? ¿Qué significa la resurrección? ¿Resucitaré en cuerpo y alma? Aquí todos nos hemos preguntado, ¿no? ¿Qué sentido tiene la muerte? Porque la muerte rompe la unión de alma y cuerpo, pero ese no era el plan de Dios. Hemos sido creados para amar y ser amados eternamente con nuestra alma y con nuestro cuerpo, en esa unidad perfecta. Por eso Jesús vence a la muerte y gracias a la resurrección resucitamos con un cuerpo glorioso. Esto es muy importante que lo entendamos. Ahora, la segunda parte, que es la parte naranja, nos habla de nuestro llamado a la vocación y es realmente poner en práctica toda esta antropología adecuada. O sea, es cuando yo ya entendí quién soy y ahora lo aplico en mi vida, empiezo a vivir de manera integral. Empiezo a ser un don para los demás, me entrego, voy creciendo en el amor, realmente voy aprendiendo a amar, ¿no? Y esta parte se divide en tres, que es el recuadro naranja clarito, ¿no?
la virginidad cristiana, que habla sobre el celibato, la renuncia al matrimonio por el reino de los cielos. La segunda parte es el sacramento del matrimonio, el matrimonio cristiano, y habla sobre el don, habla de la gracia y de cómo los esposos somos un signo que hace visible el amor divino. Y por último, la tercera parte, amor y fecundidad, que es toda la reflexión sobre la ética sexual cristiana, desde esta visión de la persona integral, de la persona total. Y es comprender todo este verdadero lenguaje del amor nupcial. Y en esta parte empieza a explicar esta encíclica Humanae Vitae, de la que hablábamos las clases anteriores, que fue el motivo por el que Juan Pablo II empezó a escribir toda esta teología del cuerpo. Bueno, este recuadro es muy importante. Si pueden, tómenle un screenshot o tómenle una foto para que lo tengan como referencia y no nos perdamos en las catequesis que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos una antropología adecuada? ¿No les ha pasado que aún en su misma familia, donde hemos sido formados y educados de la misma manera, surgen posturas muy diferentes en cuanto a nuestra visión del hombre, nuestra visión del matrimonio, del divorcio, en cuanto a la anticoncepción, por ejemplo? Nos podemos dar cuenta de que para muchos jóvenes la palabra castidad ya no tiene ningún significado. Podemos ver que el aborto está haciendo ley en muchos países y este pensamiento antivida, este pensamiento abortista, está golpeando mucho la mente de los jóvenes. También podemos ver cómo la ideología ha ido destruyendo a la persona y no encuentra el verdadero significado de ser hombre y de ser mujer. También vemos cómo el matrimonio está siendo cada vez más atacado, cada vez tenemos porcentajes más altos de divorcios, el divorcio express es lo de hoy, y también los jóvenes ya no quieren casarse, ya no quieren tener hijos porque tienen como prioridad su desarrollo profesional. O vamos al extremo en el que dicen que un hijo o que traer nuevos seres humanos al mundo es un peligro para la ecología. Y esto es una tragedia que está trayendo muchísimo sufrimiento y que no nos está llevando a ser felices, que no nos deja realmente encontrarnos a nosotros mismos y nos va desintegrando. Esta crisis antropológica no nos permite reconocer quiénes somos y esta vocación a amar. Estamos como en esta imagen, ¿no? Con vendas en los ojos, estamos ciegos. No descubrimos para qué hemos sido creados, porque nuestra vocación fundamental, nuestra vocación más grande es la vocación al amor, a la entrega, a donarnos a nosotros mismos, a ser fecundos. Entonces, toda esta crisis antropológica tiene heridas profundas en el amor. Cada joven que está cerrado a la vida, que está de acuerdo con el aborto, que no cree en el matrimonio, es porque ha tenido una historia y porque estas heridas han hecho que su corazón se cierre. Y también, aparte de estas heridas y de esta falta de amor, también hay una falta enorme de formación. Necesitamos conocer, necesitamos educarnos, leer mucho en los lugares adecuados para formarnos.
Entonces tenemos que darnos cuenta de quiénes somos. Somos dignos de ser amados y sobre todo hemos sido redimidos. Jesús vino precisamente a sanar todas nuestras heridas. Ese es el amor de Dios, un amor que es capaz de venir para que nosotros sanemos, de entregar a su único Hijo para que dé hasta la última gota de sangre para darnos vida. Y lo hace por amor a nosotros. Leemos en la Escritura, nadie tiene más amor el que da la vida por sus amigos. Entonces, esta desintegración que vivimos nos hace entrar en tensión, porque estamos diseñados para el amor. Todo lo que anhela realmente nuestro corazón es un amor verdadero, un amor puro, un amor que dure para toda la vida. Y eso es lo que nos hace felices, ser amados, ¿no? Un amor que trascienda, que dé fruto. Y todo lo que proponen las ideologías está haciendo todo lo contrario, ¿no? Está haciendo que se distorsione esa mirada hacia el amor. Entonces el Papa se da cuenta de que el problema es que no sabemos quiénes somos y necesitamos urgentemente responder esta pregunta. Necesitamos ser fieles a la verdad y la verdad viene de Dios. Esa verdad ha sido revelada en la persona de Jesucristo, el hombre perfecto. Y Dios quiso tomar nuestra condición humana y hacerse cercano para decirnos que Dios es amor. Cuando los discípulos de Jesús le piden que les enseñe a orar, Él les dice, cuando oren, digan Padre nuestro. Padre nuestro, esa palabra tan grande. Somos hijos amados. Y sabernos hijos amados del Padre es la clave para entender quiénes somos, para conocernos, para empezar a sanar y para que el Señor vaya restaurando, ¿no? Toda esta historia. Entonces, ¿cómo podemos vivir esta antropología adecuada? Pues mirando a Cristo, el Dios hecho carne. Por eso podemos hablar de teología del cuerpo, porque el Verbo se hizo carne y quiso poner su morada entre nosotros. Y nos da el modelo para amar, nos da el modelo para vivir en esa unidad de cuerpo y alma. Cristo tuvo un cuerpo. Y es Él quien ilumina nuestra razón para descubrir. Recordemos las palabras del Evangelio en San Juan, ¿no? La verdad nos hará libres. Y Cristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad revelada por el Padre. Y Él es el que nos dará la libertad para entender por qué camino ir, para entender quién soy. Entonces, esta antropología adecuada la podemos ver desde la mirada de Dios, amados por Él. Comprender al hombre de manera integral, como ya lo dijimos, con todas sus dimensiones. Somos una unidad biopsicosocial espiritual. Y no podemos enfocarnos solamente en un área y descuidar las demás. Podemos pensar que lo más importante es nuestra dimensión espiritual y entonces descuidar y menospreciar el cuerpo. Esto nos va desintegrando. Tenemos que saber que no somos ángeles, no somos solo espíritu. Dios nos dio un cuerpo. Y la Escritura nos dice que resucitaremos en alma y en cuerpo. Entonces el cuerpo tiene un lugar importante. Este pensamiento de menospreciar el cuerpo viene desde Platón. Él consideraba el cuerpo como una tumba, como una cárcel que no le permitía
la vida interior y consideraba el cuerpo como algo malo que nos impide llegar a ser felices. Y de este pensamiento surgen otros pensamientos como el jansenista, como los maniqueos, los puritanos, que vieron al cuerpo como algo pecaminoso, algo que había que esconder. Este es el primer error antropológico grande, ¿no? Que destruye esa unidad y no está de acuerdo con la dignidad que tenemos. Dios creó al hombre y a la mujer con alma y cuerpo, con todas las potencias están integradas en él. Y nos dice en la Escritura que Dios, al crear al hombre de esta manera, vio que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Entonces no podemos poner en duda lo que Dios hizo en la creación del hombre. Otro error antropológico es el relativismo. La verdad no es un consenso de lo que la mayoría dice, de lo que cada quien piensa. Esto va degradando nuestra conciencia. Tenemos la inteligencia para buscar esa realidad objetiva, para encontrar la verdad. Lo que es contrario a todos los valores éticos, morales, a la dignidad humana, aunque la mayoría lo siga, no deja de ser una falsedad que nos lleva a destruirnos. Entonces, el relativismo es ir adecuando todo el pensamiento, todas las normas a mi conveniencia, a lo que yo creo, ¿no? Y al final esto va en contra de nosotros mismos, nos va destruyendo. El Papa Benedicto XVI dice que el relativismo no reconoce nada como definitivo. Entonces, si la verdad no existe para el hombre, entonces tampoco puede distinguir entre el bien y el mal. O sea, no hay límites. Se deja todo a lo que se me antoja. No hay normas más que las que tú te pongas a ti mismo y hay un subjetivismo total. No hay reglas que orienten la vida ética y moral. Es como si nos ponemos en un camellón, ¿no? Imagínense la glorieta más concurrida de una ciudad y llegamos al semáforo y bueno, pues para mí el verde es el que me calma, el que me hace apaciguarme y entonces yo digo, pues el verde es el que me hace saber que tengo que estar en alto, que tengo que frenar. Pero para alguien más, el amarillo es el que le hace frenar y para una minoría, el rojo es el que lo hace frenar. Imagínense lo que sucedería en ese cruce de calles. Por supuesto que acabaríamos chocando. Entonces, la verdad hay que buscarla. Y hay que buscarla hasta encontrarla. Y esa verdad está fundamentada en la realidad. La realidad me dice que inventaron un semáforo con colores para que yo lo siga y esas normas me llevan a mi protección, me llevan a saber conducirme y a proteger a los demás. Entonces, necesitamos quitar de nuestra mente el relativismo. Les voy a poner un video que ilustra muy bien esto de lo que estamos hablando. Me dicen si no se oye bien, ¿sí? There's been a lot of talk about identity lately, but how far does it go? And is it possible to be wrong? We went to the University of Washington to find out. Are you aware of the debate
happening in Washington State around the ability to access bathrooms, locker rooms, spas based on gender identity and gender expression? I think people should be able to have access to the facility. I think bathrooms could and potentially should be gender neutral because there doesn't need to be a classification for differences. I think people definitely should have the ability to go into whichever locker room they want. I feel like at least public universities should do their best to accommodate for those who do not have a specific gender identity. You know, whether you identify as male or female and whether your sex at birth is matching to that, you should be able to utilize the resources. So if I told you that I was a woman, what would your response be? Good for you, okay, like, yeah. Nice to meet you. I'll be like, what? Really? I don't have a problem with it. I'd ask you how you came to that conclusion. If I told you that I was Chinese, what would your response be? I mean, I might be a little surprised, but I'd say, good for you, like, yeah, be who you are. I would maybe think you had some Chinese ancestor. I would ask you how you similarly came to that conclusion and why you came to that conclusion. I would have a lot of questions, just because on the outside I would assume that you're a white man. If I told you that I was 7 years old, what would your response be? I wouldn't believe that immediately. I probably wouldn't believe it, but I mean, it wouldn't really bother me that much to go out of my way and tell you no, you're wrong. I'd just be like, oh, okay, he wants to say he's 7 years old. If you feel 7 at heart, then then so be it. Yeah, good for you. So if I wanted to enroll in a first grade class, do you think I should be allowed to? Probably not, I guess. I mean, unless you haven't completed first grade up to this point and for some reason need to do that now. If that's where you feel like mentally you should be, then I feel like there are communities that would accept you for that. I would say so long as you're not hindering society and you're not causing harm to other people, I feel like that should be an okay thing. If I told you I'm 6 feet 5 inches, what would you say? That I would question. Why? Because you're not. No, I don't think you're 6'5". If you truly believed you're 6'5", I don't think it's harmful. I think it's fine if you believe that. It doesn't matter to me if you think you're taller than you are. So you'd be willing to tell me I'm wrong? I wouldn't tell you you're wrong. No, but I say that I don't think that you are. I feel like that's not my place as like another human to say someone is wrong or to draw lines or boundaries. No, I mean, I wouldn't just go like, oh, you're wrong, like, that's wrong to believe in it, because, I mean, again, it doesn't really bother me what you want to think about your height or anything. So I can be a Chinese woman. You... Sure. But I can't be a 6'5" Chinese woman. Yes. If you thoroughly debated me or explained why you felt that you were 6'5", I feel like I would be very open to saying that you were 6'5", or Chinese, or a woman. It shouldn't be hard to tell a 5'9" white guy that he's not a 6'5" Chinese woman. But clearly it is. Why? What does that say about our culture? And what does that say about our ability to answer the questions that actually are difficult? Qué interesante video, ¿verdad? Es lo que estamos viviendo. Y sobre todo a los jóvenes les da mucho miedo parecer intolerantes. Pero la verdad es intolerante. Dense cuenta. Si los ejemplos que dan, ¿no? O sea, la verdad es que yo, por más que diga que quiero medir 1,80, pues mido 1,52. Soy chaparrita. La verdad es intolerante. Por más que yo me quiera sentir alta, no lo soy. Entonces, por miedo a la intolerancia, nos estamos alejando de la realidad. ¿Se dan cuenta del vacío, de la esquizofrenia que puede causar esto, de la neurosis, del alejarnos cada vez más de la realidad,
por miedo a que nos tachen de intolerantes. Bueno, hay mucho que reflexionar en este video. Les dejo de tarea que lo vean. Aquí está donde lo pueden ver. Y saquen muchas conclusiones de qué es lo que está sucediendo. Y por qué Juan Pablo II propone esta antropología adecuada. Ahora, los principales educadores de las últimas generaciones son el Internet y la televisión. Por eso nos está sucediendo esto, ¿no? Poco a poco han ido programando nuestro cerebro y en nuestro corazón hay una visión distorsionada de lo que es el hombre y la mujer, de lo que es el amor. Podemos analizar las series de Netflix, podemos analizar toda esta propaganda que nos aleja de este camino. Y la consecuencia, pues, es todo lo que estamos viviendo. Mucho sufrimiento, familias rotas, niños tristes que están en medio de dos padres divorciados, aborto, infidelidad, falta de sentido de vida, etcétera, etcétera. Pero nosotros seguimos recibiendo toda esta carga ideológica y estamos como sapos en la olla. ¿Saben lo que se necesita para cocinar un sapo? Si tú pones agua hirviendo y echas al sapo, inmediatamente va a saltar. Pero si pones agua templada y pones al sapo, el sapo se va a quedar a gusto nadando ahí, ¿no? Y después empiezas a subir poco a poco la temperatura, el sapo se va a ir adecuando, va a ir ajustando a esta temperatura hasta que termine cocinado. Pues así a nosotros nos han ido subiendo el fuego, han ido subiendo de tono los programas de televisión, nos han ido bajando la clasificación de los programas, entonces de pronto vemos una película que dice apta para todo público y chacachán. Nos vamos acostumbrando a escuchar malas palabras, a expresarnos de manera vulgar. El reggaetón ha hecho su parte en la mente de los jóvenes, la manera de bailar, y poco a poco nos vamos adecuando a lo que la cultura nos está imponiendo. Y hasta los más chiquitos los vemos expuestos y los vemos como han ido modificando, ¿no? De pronto vemos chiquitas de 8 o 9 años que parece que bailan como en el table dance, ¿no? Entonces, es muy triste ver cómo nos estamos ajustando a lo que la cultura nos impone. También estamos sumergidos en el hedonismo, en donde el propósito de la vida es el placer. Entonces, todo lo que sea placentero, todo lo que nos genere alegría, comodidad, bienestar, eso es lo que nos da felicidad. Entonces, pensamos que la vida es fugaz y que hay que vivirla al máximo sin ninguna regla. Este hedonismo nos habla de evitar el sufrimiento, rechaza el envejecimiento, placer. Es un camino de crecimiento. Ustedes dense cuenta en su propia historia, cuando tienen problemas, cuando tienen una enfermedad, eso los hace salir de ustedes mismos y los hace tener crecimiento, perfeccionarse. Entonces, este hedonismo nos hace renunciar a conocer quiénes somos, renunciar a ser mejores personas. La búsqueda del placer solo nos lleva a vernos a nosotros mismos, sin preocuparnos de los demás. Y esto enajena la conciencia humana y vamos perdiendo el sentido de vida. También nos
ido al puritanismo, donde vemos todo mal, ¿no? Pero el otro extremo es dar culto al cuerpo y olvidar mi parte espiritual. Solo estar atento a esa parte exterior. Todo se mueve en función de mi propio cuerpo, visto como objeto de placer. Solo importa la apariencia física, el placer que yo obtengo con mi propio cuerpo y se vuelve moneda de cambio, ¿no? Entonces, estas dos corrientes atentan gravemente la dignidad del ser humano, nos van degradando. Si no buscamos esta integración de todas estas dimensiones, acabamos insatisfechos, rotos, destruyéndonos. Y vamos a empezar a buscar, a llenar estos vacíos con cosas materiales o con amores falsificados. Entonces, estamos llamados a crecer integralmente, a ser una unidad. Por eso nos damos cuenta de la misión tan grande que tenemos como familias de educar a nuestros hijos en la verdad, de que no nos dé miedo debatir con ellos. A ver, ¿por qué piensas que esto es intolerante? ¿Por qué piensas que el aborto se debe legalizar? O sea, nos da miedo entrar en choque con ellos, pero necesitamos enseñarles a buscar la verdad. Claro, formándonos nosotros primero, teniendo esa fortaleza para poder responder a sus preguntas. Y tenemos que cuidar todas estas corrientes de pensamiento que van destruyendo a nuestra propia familia. Podemos ver cómo claramente toda la sociedad se ha ido sumergiendo en estas ideologías. Y parecerá esta clase un poco desesperanzadora, ¿no? Pero podemos preguntarnos, ¿queda alguna esperanza? ¿Estamos condenados a vivir sin saber quiénes somos realmente? ¿Estamos condenados a destruir el amor? ¿Estamos incapacitados para amar? ¿Existe realmente el amor para siempre? Y también podemos preguntarnos, ¿dónde está Dios en todo este desorden? Porque si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿creen que existe el amor para toda la vida? Pues tal vez en su experiencia, pues ya hubo un divorcio, ya hubo rompimiento, tal vez sus papás se divorciaron, tal vez al ver toda esta sociedad piensan, no, eso no existe, ¿no? Pero si yo les pregunto, ¿ustedes desearían un amor que dure para siempre, un amor para toda la vida? Entonces todos levantarían la mano y dirían, sí, lo quiero. Sí, anhela eso en mi corazón. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos mal diseñados? O sea, este anhelo que tenemos en el corazón, ¿es imposible vivirlo? Necesitamos preguntarnos qué es lo que está sucediendo. Y estas preguntas que hay en nuestro corazón, ¿dónde está Dios en todo este desorden? Pues porque nosotros mismos lo hemos sacado de nuestra vida. Y ante todo esto, que parece que no hay salida, nosotros tenemos el modelo a seguir, el Hijo de Dios, al hombre verdadero. Cristo ha venido a decirnos cómo ser hombres, cómo amar. Y tenemos que buscar
que nuestros hijos, tenemos que buscar que nuestras familias, que nosotros mismos tengamos una fe madura. ¿Y cómo se logra una fe madura? Necesitamos realmente tener una verdadera amistad con Dios, una relación con Cristo. Él es el que abre nuestro entendimiento para distinguir la falsificación de la verdad. Él es el que nos abre la luz para entender quiénes somos, únicos, irrepetibles. Tenemos cuerpo y alma, tenemos inteligencia que nos permite conocer la realidad y nos dio la voluntad que nos impulsa hacia el bien, que nos impulsa hacia esa verdad. Entonces, ¿cómo tener esa relación con Cristo? En la oración. Si yo quiero tener un amigo, tengo que frecuentarlo. Tengo realmente que abrirme al conocimiento de él y dejamos la oración para la cuaresma, tal vez, ¿no? O solo repetimos el Padre Nuestro como perico sin realmente darnos cuenta de lo que estamos diciendo, pero necesitamos esos espacios de silencio, donde tal vez el primer día sean 10 minutitos, que reservemos, que digamos, esto va a ser una cita, como cuando tenemos un amigo o un novio o con nuestro esposo y decimos, este tiempo es para nosotros. Así reservar un momento para el Señor, donde no nos moleste nadie, ni el teléfono, podemos levantarnos más temprano que el resto y reservar ese tiempo para ir cultivando esta amistad. Y sobre todo tenemos que confiar en Él. Leemos en el libro de las Lamentaciones que tenemos que esperar en el Señor, porque su amor y su ternura nunca se acaban. Cada mañana se renueva su amor por nosotros. Y cuando no hay oscuridad, nos da luz. Cuando estamos sumergidos y perdidos en la oscuridad, Él tiende su mano como en esta imagen, nos rescata. Entonces, en esta semana los invito a que piensen qué pensamientos relativistas han ido irrumpiendo en ustedes, en su pensamiento, en su familia. Hagan una lista de cosas que ya vemos normales y que pueden estar destruyendo esa imagen del hombre y de la mujer. ¿Qué cosas vemos normales? ¿Qué cosas estamos permitiendo en nosotros mismos? También quiero que piensen qué tipo de educación recibieron. Y si de alguna manera ese tipo de educación les hizo pensar que el cuerpo no era tan importante, que el cuerpo era algo malo, algo sucio, que el cuerpo nos estorba para vivir esta vida espiritual. Todos estos pensamientos están arraigados en nuestro corazón, en nuestras historias, y necesitamos arrancarlos de raíz para poder realmente descubrir quiénes somos. En estas catequesis de Juan Pablo II, que son meditaciones muy profundas, teológicas, porque el Papa era un teólogo, un filósofo con una espiritualidad muy fuerte. Entonces, toda la teología del cuerpo
es como una espiral, donde el Papa toca un tema y después recorre y vuelve a tocar el mismo tema, pero desde otra perspectiva. Y entonces esta espiral nos va realmente ayudando a descubrir quiénes somos desde muchas perspectivas y desde muchos enfoques. Entonces, tal vez a lo largo de todas estas sesiones nos parezca que hay cosas repetitivas, ¿no? Que otra vez estamos volviendo a preguntarnos quiénes somos, pero lo empezamos a ver con esta espiral, con este pensamiento de Juan Pablo II. Y también es importante saber que Juan Pablo II tomó la fenomenología, que es toda la experiencia del hombre, para poder responder todas estas preguntas. ¿Recuerdan en el video que vimos de él cómo decía toda esta experiencia de sufrimiento, esta experiencia de haber trabajado en las minas, de haber convivido con personas que estaban sufriendo, que estaban siendo perseguidas? Lo hizo realmente ir descubriendo quién era él mismo, ¿no? Como seminarista, como sacerdote. Imagínense un seminarista que tenía que estudiar en la clandestinidad. Su ordenación sacerdotal fue en la casa del arzobispo, porque por supuesto que estaban perseguidos, no podían ordenarse sacerdotes en ese momento por el comunismo. Entonces, toda esta experiencia de vida nos va haciendo descubrir quiénes somos. Si nosotros caemos en este hedonismo, en este relativismo, solo vivimos en automático, como zombies, solo produciendo, consumiendo para tener bienestar, produciendo y consumiendo. Y entonces esto se vuelve un círculo vicioso en el que no nos permite realmente conectar con lo que somos. Siempre estamos intentando alejarnos del sufrimiento. Los invito también a que piensen en las situaciones de sufrimiento, qué tanto he crecido, qué tanto he rechazado el sufrimiento y me he rebelado en contra de él, o lo he aprovechado para crecer. Hoy estamos en una situación muy difícil, en el que estamos encerrados en nuestras casas. Muchos hemos tenido familiares que han estado enfermos de COVID. Desgraciadamente, muchos han muerto. Este encuentro con el sufrimiento nos ha llevado a crecer o nos ha llevado a voltear los ojos al cielo, a preguntarle: Señor, ¿qué quieres de mí en esto? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Acercarme a Dios en la oración. Entonces, hay mucho que pensar acerca de quiénes somos. Bueno, pues por último quisiera hacer una oración, ponernos en manos de Dios para realmente poder entrar en esa relación con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque nos permites estar este ratito conectados, conociendo la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Te pedimos que abras nuestro corazón para que nos demos cuenta que este pensamiento relativista, que este pensamiento que nos ha ido alejando de quiénes somos, nos ha hecho mucho daño. Y te entregamos todo esto que haya podido influir en nuestra mente, en nuestro corazón. Hola, para ¿qué que tal? tú lo tomes Qué gusto de veros, y lo transformes muy bueno y en verdad.
pero la tierra es importante y que digas, para que pídele nos perdón demos al pecado. cuenta de qué Y cosas 3, nos trata de destruyen, no de ahí, caemos de qué por lo cosas nos regular estúpido, alejan del porque no plan es todo que lo tienes que para hagas, nosotros. pecados que te actualmente no sabes Te los dones y pedimos las que nos ayudes a descubrir en nuestro propio cuerpo un regalo tuyo, un don, que nunca lo veamos como algo malo, que no lo menospreciemos, que sepamos que lo tenemos que cuidar, que tenemos que presentarnos ante el mundo con esa dignidad de ser hijos tuyos. Te pedimos, Señor, que todo esto que hoy escuchamos lo podamos poner en nuestro corazón, que nos des la fortaleza, que inspires nuestro corazón para poder encontrar un ratito del día para estar contigo, para poder tener esa comunión contigo. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por todos los enfermos de COVID, por toda la gente que está sola en estos momentos viviendo la enfermedad, para que saquen provecho del sufrimiento y lo unan a ti. Y se descubran amados a través de todo el consuelo que tú das. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues les agradezco muchísimo y nos vemos el próximo jueves. Que Dios los bendiga.